Criticaron mi servilleta, mi dolor de cabeza y hasta mi presencia, luego le dijeron a Clara que llamara a Arturo. No respondí. Solo salí por la puerta y no miré atrás. Debería haberlo sabido por cómo crujía la grava bajo los neumáticos, ese sonido que no se escucha en la ciudad. Suave pero acusador. Como si el propio camino de entrada supiera que no pertenecía allí. La casa de los padres de Clara estaba demasiado quieta, como una pintura. Contraventanas blancas, setos perfectamente recortados. Un columpio en el porche que no se movía ni siquiera cuando soplaba el viento. Uno esperaría algo cálido de eso. Yo lo esperaba. Don Julián abrió la puerta antes de que pudiéramos tocar. Sonreía. Demasiado. Como si hubiera ensayado esa sonrisa frente al espejo. Llegasteis, dijo, dándome una palmada en la espalda. Fuerte. Su mano se quedó allí un segundo más de lo necesario. Dentro olía a limpiador de muebles con limón y a algo agrio, como col hervida demasiado tiempo. Doña Teresa estaba de pie junto al marco de la puerta del comedor, con las manos entrelazadas como si rezara, pero sin sonrisa. Ni siquiera por cortesía. No se acercó a saludar. Él es Mateo, dijo Clara. Su voz sonó como una pregunta. Los ojos de su madre pasaron por mí como si fuera un personaje de un sueño que no aprobaba. Así que, tú eres, dijo, alargando las palabras. Hola, dije. Gracias por recibirme. Nada. Su padre volvió a girarse hacia nosotros con esa misma sonrisa tensa. Bueno, no nos quedemos aquí parados en la entrada. Nos guiaron por una casa que parecía detenida en mitad de una representación. Todo perfectamente dispuesto, fotos familiares con sonrisas cuidadas, una cesta de posavasos que nadie se atrevía a usar, un piano cerrado como una boca que se niega a hablar. La mesa ya estaba puesta, como de exposición. Manteles blancos, platos a juego, cubiertos colocados con precisión. Incluso había tarjetas con los nombres. Me sentaron junto a Álvaro, el hermano de Clara, que no había dicho una sola palabra desde que entramos. Tenía el cabello perfectamente peinado y sus ojos solo se alzaron una vez hacia mí antes de volver a caer, sobre su plato. Pasaban los platos en el sentido de las agujas del reloj, pollo, guisantes, algo naranja que no supe reconocer. Fui a tomar un panecillo. No, dijo doña Teresa. No alzó la voz, pero sonó lo bastante firme para que retirara la mano. En esta casa pasamos los platos hacia la izquierda. Ah, dije, intentando reír. Perdón, aún aprendo las reglas. Ella no rió. Después de la cena, Álvaro desapareció. Nadie dijo a dónde. Don Julián encendió la televisión en un canal de noticias sin sonido y fingió prestarle atención, cambiando entre los mismos 3 canales. Doña Teresa comenzó a limpiar superficies que ya estaban limpias. Necesitan tiempo, me dijo Clara cuando por fin estuvimos solos. Estábamos en el pasillo, cerca de las escaleras. La lámpara sobre nuestras cabezas zumbaba. ¿Tiempo? Miró hacia abajo, jugueteando con el borde de su manga. Al principio son así. Luego mejoran. Asentí. Quería creerle. Pero cuando miré de nuevo al comedor, los servilletas estaban otra vez dobladas en triángulos perfectos y el centro de mesa, un cuenco con manzanas impecables, ya había sido girado para que mostrara su mejor ángulo. No parecía un comienzo. Parecía una prueba. Y yo ya iba perdiendo. El desayuno llegó demasiado pronto. Apenas había dormido. El colchón del cuarto de invitados aún conservaba la sombra de quien hubiera dormido allí antes, como si tampoco lo hubiera perdonado. Doña Teresa ya estaba en la cocina cuando bajé, de pie junto a la encimera, con una blusa impecable como si nunca se hubiera acostado. Un bol azul desportillado contenía huevos hervidos, alineados como pequeños centinelas blancos. Buenos días, dije, en voz baja. No quería despertar a nadie más. Me pareció lo correcto. No me miró. Aquí desayunamos en la mesa, dijo, sin levantar la vista. Me senté. El sol entraba por la ventana del comedor, cálido pero implacable. Cada miga sobre el mantel blanco se volvía visible. Los huevos estaban tibios, algo blandos. Pelé uno con cuidado, como siempre lo había hecho, empezando por la parte más redonda, golpeándolo con la palma y desprendiendo la cáscara en espirales. Dijo ella. No a mí. Ni siquiera en voz alta. Solo, al huevo. Aquí no lo hacemos así. Levanté la vista. Ella no me miró. Es más limpio si empiezas por la parte puntiaguda. Menos desorden.
Miré las pequeñas escamas de cáscara frente a mí. Las barrí con la mano. Entendido, dije, aunque no era verdad. Don Julián apareció bostezando, despeinado, y despeinó también a Clara al pasar. Ella se sentó a mi lado con una camiseta vieja del instituto. Tenía los ojos hinchados. Busqué su mano bajo la mesa. Me la dio. Por un segundo. Álvaro fue el último en llegar. Se deslizó hasta su silla sin decir palabra. En cada plato, una servilleta doblada en triángulo perfecto. Tomé la mía y la desplegué sobre mis piernas. Así no, dijo doña Teresa, más alto esta vez. Me quedé quieto. Se acercó y tomó la servilleta de mi regazo, con suavidad, como si yo fuera un niño. No se tira. Se coloca. Con un solo movimiento. Mira. La puso sobre su propio regazo, lento, exagerado. Sonrió, como una maestra al borde de la paciencia. Don Julián rió. Teresa lleva la casa como un cuartel, ¿eh? Yo también reí, por educación. Clara no. Miraba fijamente su plato. Solo es una servilleta, intenté bromear. Y entonces ocurrió. Clara, casi mecánicamente, dijo. ¿Puedes no hacer de esto un drama? La miré. Yo no. Estás exagerando, dijo, sin emoción. Suéltalo, ¿sí? La palabra se quedó en el aire, exagerando. Como un nudo en la garganta que no baja. Nadie dijo nada más. Terminamos el desayuno en silencio, solo el sonido de los tenedores y el roce suave del pan sobre los platos. Cuando me levanté, doña Teresa volvió a doblar mi servilleta. Después, me quedé en el fregadero, enjuagando mi plato. Don Julián se acercó. Es dura con quienes aún no confía, dijo. Lo estás haciendo bien. Otra palmada en la espalda. No dije nada. Porque no sentía que lo estuviera haciendo bien. Sentía que ya había perdido. El dolor de cabeza comenzó en mitad de una conversación en la que ni siquiera participaba. Doña Teresa hablaba de alguien de la parroquia, con esa voz afilada por el juicio pero dulcificada apenas lo justo para sonar como preocupación. 3 años saliendo con ese hombre y todavía sin anillo. Eso ya te dice todo, ¿no? Don Julián murmuró algo sin convicción. Álvaro seguía mirando su móvil, aunque juraría que estaba apagado. Sentí el golpe sordo en la base del cráneo, como una advertencia. Migraña. De las malas. Primero el dolor, luego la luz que molesta, luego ese pánico tenue de no poder escapar de tu propia cabeza. Creo que voy a acostarme un rato, dije, frotándome la sien. Doña Teresa no levantó la vista de las zanahorias que pelaba. Hay paracetamol en el armario, pero aquí no tomamos pastillas delante de la familia. Crea mal ambiente. Parpadeé. ¿Perdón? Se giró, secándose las manos en un paño. Preferimos manejar el malestar de forma natural cuando hay visitas. La energía se contagia, ¿sabes? Me quedé allí parado, sin saber qué responder. Don Julián rió por lo bajo. Quiere decir que no seas melodramático. Claro, dije. Entendido. Arriba, la luz del cuarto de invitados era demasiado blanca. Las paredes también. Cerré las persianas. Me tumbé en la cama y me quedé mirando al techo durante mucho rato. Pero el dolor no se iba. Crecí. Se irradiaba detrás de los ojos, convertía el pulso del cuello en tambor. Me levanté. Fui al baño. Cerré la puerta con llave. Apagué la luz. Era la única habitación en esa casa que no parecía mirarme. Me senté en el suelo, la espalda contra la bañera. El azulejo estaba frío. La oscuridad, extrañamente reconfortante. Presioné las palmas contra los ojos. Respiré. Desde el pasillo, voces. Primero amortiguadas. Luego más altas. Siempre igual. ¿Por qué vuelve a traer a alguien así? Él no es como los anteriores, dijo alguien. No supe quién. Exactamente. Risas. No crueles. Algo peor. Ligeras. Como quien se ríe viendo una reposición en la tele. Me revolvió el estómago. Un golpe suave en la puerta. ¿Estás bien? Era Clara. Su voz era baja. Casi tierna. Solo necesito un momento, dije. Silencio. Luego. Ellos son así.
No puedes tomártelo tan personal. No respondí. No podía. Estaba demasiado ocupado intentando no romperme del todo. ¿Se fue? Escuché sus pasos alejarse. De vuelta con ellos. Me quedé allí otro rato. Media hora, quizás más. Era difícil saberlo. El tiempo se vuelve extraño cuando el cuerpo duele y nadie cree que deba doler. Al final tiré de la cadena solo para que pensaran que había hecho algo normal ahí dentro. Pero no. Solo me había sentado en la oscuridad. Escuchando una casa que no me quería. Todo comenzó con un golpe seco. Como si alguien hubiera dejado caer un libro de tapa dura contra el suelo. Luego vinieron las voces, superpuestas, peleando por hacerse oír. Yo estaba acostado en la alfombra del baño, la que tenía conchas marinas bordadas. Trataba de controlar la respiración. El olor del jabón de lavanda ya casi no se notaba. El dolor de cabeza seguía ahí. Entonces, el estruendo. No como el de un vaso o un plato. Más profundo. Porcelana, tal vez. Después, un silencio. Como si la casa misma hubiera contenido el aliento. ¿La Virgen, Clara?, gritó don Julián. Esa era la jarrón de su abuela. Silencio. Luego pasos apresurados, suelas chocando contra las baldosas. Una puerta que se cierra de golpe. A mí no me mires, dijo Álvaro. Era la primera vez que lo oía hablar. Su tono era afilado, a la defensiva. Siempre estás cerca cuando pasa algo, le espetó doña Teresa. Actúas como invitado en tu propia casa. Tú me estabas gritando por el jardín. Por el amor de Dios. Intervino don Julián. Esto no va del jardín. La que empezó fuiste tú, dijo Clara. Y ahí fue cuando se me heló el cuerpo. Su voz. No sonaba enfadada. Ni triste. Sonaba, vacía. Como si alguien le hubiera bajado el volumen y subido el frío. ¿Siempre hacéis esto?, continuó. Dais la vuelta a todo. Y luego otro tiene que limpiar el desastre. Ni se te ocurra, le cortó doña Teresa. Los traes aquí, dijo don Julián. Los paseas por esta casa como si fuera un experimento. Esta gente. Repitió Clara. Su voz ahora sí temblaba. Como una grieta en una pared vieja. Él ni siquiera encaja aquí, murmuró su madre. Silencio. Largo. Tanto que pensé que tal vez se habían ido. O que al menos se habían dado cuenta del volumen. Y entonces, Álvaro, con sarcasmo bajo. Bueno, al menos él no rompió el jarrón. Eso ya es un punto a su favor. Me incorporé despacio. Las baldosas estaban frías bajo mis pies. Desbloqueé la puerta, pero no la abrí. Me apoyé contra ella. Ese jarrón lo había visto al llegar. Estaba en una hornacina del pasillo, iluminado desde arriba, como una reliquia. Azul pálido, con ribetes dorados. Tan delicado como un suspiro. Lo rodeé con cuidado, como si fuera sagrado. Y ahora era polvo. Nadie tocó la puerta. Nadie vino a buscarme. Ni siquiera ella. Volví a sentarme en el suelo. Y por primera vez me pregunté, ¿cuántos jarrones habrá roto esta familia antes? ¿Y cuántos más pensaban seguir rompiendo? Para luego culpar a alguien que solo estaba de paso. No fue a propósito. Eso me repetí mientras seguía allí, en el baño, con la luz apagada. Una delgada línea de resplandor del pasillo se colaba por debajo de la puerta, como una aguja clavada en la alfombra. El dolor de cabeza ya no punzaba. Ahora era una bruma. O tal vez se había mezclado con algo peor. Sus voces estaban en el salón. El crujido del sofá viejo. El tintinear de una cuchara en una taza. Té, quizás. Como si nada hubiera pasado. Como si el jarrón no estuviera muerto en la alfombra. Él no pertenece a esta casa, dijo doña Teresa. Las mismas palabras, pero más suaves. Más asentadas. Ya no era enfado. Era sentencia. Don Julián suspiró. Clara ha vuelto a elegir mal. Otra vez. Otra vez. Esa palabra me pesó en el estómago. Al menos es mejor que el último, rió Álvaro, como si hablara del clima. Alguien más se rió. Bajo. Apenas. Nadie lo contradijo. Nadie me defendió. Y Clara, su voz no llegó. Esperé.
Incliné la cabeza, pegando suavemente la oreja a la puerta, deseando escucharla decir algo. Lo que fuera. Pero no dijo nada. Pasaron a otro tema. Álvaro hablaba de seguros del coche. Doña Teresa se quejaba de los nuevos vecinos y sus campanillas de viento. La escena cambió de nuevo, como si alguien hubiera girado el decorado de una obra de teatro. Y yo seguía ahí. En la oscuridad. Volví a sentarme en el borde de la bañera. Pasé el pulgar por la lechada entre los azulejos. Pensé en esa palabra, otra vez. ¿Cuántos habían venido antes? ¿Cuántos se sentaron en esa mesa, pasaron los platos en sentido correcto, doblaron servilletas como tocaba, y aún así fueron corregidos por existir mal? ¿Cuántos se fueron en silencio? Lo peor no era que no les gustara. Tampoco que hablaran de mí a mis espaldas. Lo peor era que no les importaba si lo oía. Y eso me lo decía todo. No pensaban que yo importara lo suficiente como para cuidar lo que decían. Yo no era una persona. Era una figura al lado de su hija. Fondo. Me miré en el grifo. Tenía cara de cansado. Más pequeño que esa misma mañana. No lloré. Ni hablé. Solo me quedé un rato más en el baño. Porque esa casa no sabía qué hacer con el silencio. Y yo me estaba volviendo muy bueno en callar. La parada de autobús estaba en mitad de la nada. Un banco de metal oxidado al lado de un buzón con forma de gallina. Al fondo, viñedos desnudos por el frío. Me senté. El viento me rozaba las orejas como cuchillas pequeñas. Miré el cartel de horarios. Faltaban 28 minutos para el siguiente autobús. No tenía equipaje. Solo el móvil, con 9% de batería. Miré hacia la carretera vacía. En esa dirección estaba la casa. La puerta cerrada. El jarrón hecho polvo. ¿Y Claire? Me pregunté si saldría a buscarme. No por esperanza. Por curiosidad. Pasaron 10 minutos. Después 15. Y entonces la oí. Pisadas rápidas sobre grava. No me giré. Ella se sentó a mi lado sin decir nada al principio. Llevaba el mismo suéter de anoche, pero su coleta estaba mal hecha. Como si hubiera salido sin pensar. ¿Te vas? Preguntó. Asentí. No había mucho más que decir. ¿Y ya está? No hay nada más que romper. Ella respiró hondo. Miró sus manos. Las tenía rojas del frío. Mamá no lo decía en serio, intentó. Lo decía bajito. Eso es lo que lo hace peor. Silencio. Un coche pasó, dejando un olor a gasol en el aire. Pensé que podrías aguantarles, murmuró. Que tú eras distinto. Yo también lo pensé. No había rencor en mi voz. Solo un cansancio que se me había metido en los huesos. ¿Vas a escribirme? Preguntó. La miré por primera vez. ¿Tú me escribirías? Ella bajó la vista. No respondió. La pantalla del móvil se encendió en mi bolsillo. 7%. Sin mensajes. Ellos no cambian, ¿sabes? Dije. No van a querer a nadie que no hayan elegido ellos. Lo sé, susurró. Pero a veces es más fácil no pelear. Hasta que alguien se va. El autobús apareció al fondo. Un punto blanco que crecía. Clara se levantó. Me tocó el hombro con los dedos helados. No te deseo mal, Mateo. Yo tampoco. Y esa fue la despedida. Sin lágrimas. Sin escena. Solo dos personas sentadas en una parada, sabiendo que ya no eran las mismas que habían llegado a esa casa. Subí al autobús sin mirar atrás. No porque fuera valiente. Sino porque no me quedaba nada que mirar. Ella no subió. Y eso también decía mucho. Habían pasado 3 semanas. Me mudé a Logroño, a una habitación interior sin ventanas, con muebles prestados y una mesa coja. Pero dormía mejor. No había col hervida. Ni servilletas perfectas. Ni ojos juzgando cada movimiento. Por las tardes salía a caminar. Sin rumbo. Solo para no quedarme quieto. Mi cuerpo aún no se acostumbraba al silencio que ahora era mío. Una tarde, al volver, encontré un sobre debajo de la puerta. Papel crema. Letras pequeñas. Mi nombre, Mateo. Lo abrí. Era de ella.
La letra era suya. Insegura. Como si dudara de cada trazo. No sé por qué escribo. Quizá porque no sé cómo cerrar esto. O porque me quedé con palabras que no dije. Vi tu cara cuando dijiste que te ibas. No era rabia. Era algo peor. Era rendición. Y me sentí cobarde. Porque lo fui. Porque cada vez que ellos hablaban, yo bajaba la cabeza como si eso te protegiera. Pero no te protegía. Solo me salvaba de discutir. No les odio, Mateo. Pero tampoco los defiendo. Lo peor es que pensé que tú ya sabías cómo eran. Que no te dolería tanto si lo tomabas como una fase. Pero no era una fase para ti. Era tu vida. Tú fuiste real. Ellos eran el teatro. No te escribo para pedirte nada. Solo quería que supieras que no fuiste invisible. Que te vi. En cada gesto, en cada intento. Cuando te quedaste callado para no incomodar. Cuando aguantaste las risas. Cuando bajaste la mirada para no romper algo más. Sé que no volverás. Y quizá eso sea lo correcto. Solo, gracias por haber ido. Gracias por no fingir. ¿Clare? Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. No sentí alivio. Ni rabia. Solo una especie de aceptación tranquila. Como cuando llueve y por fin admites que no va a parar pronto. Ella no mentía. Me vio. Pero me vio después. Y eso no cambia lo que pasó mientras. Guardé la carta en un libro viejo. No para recordarla. Sino para recordarme a mí mismo cómo se siente el no ser defendido. Encendí la luz. Puse agua para té. Y volví a sentarme solo, esta vez sin esperar que nadie tocara la puerta. Cuando por fin abrí la puerta del baño, la luz del pasillo me dio de lleno. Como un foco de teatro. Parpadeé. Pero la casa no parpadeó conmigo. Salí despacio. Me dolían las articulaciones de tanto tiempo sentado. Sentía que algo había pasado, aunque lo había oído todo. La primera persona que vi fue a doña Teresa. Estaba al final del pasillo. Sola. Sosteniendo una toalla. Verde pálido. Doblada con las esquinas milimétricas. No sonrió. No frunció el ceño. Solo me la tendió. Parecías indispuesto antes, dijo. Su voz era neutra. Como la de alguien que da el pésame pero ya piensa en lo que va a cenar. Gracias, respondí. Porque eso es lo que se dice cuando alguien te entrega algo. Aunque llegue tarde. Aunque venga vacío. Tomé la toalla. Ella se dio la vuelta sin más y caminó de regreso por el pasillo. Yo la seguí, más despacio. Las paredes estaban cubiertas de fotos familiares, Clara de pequeña en un triciclo, Álvaro en uniforme de scout, los padres en una gala de empresa. Las mismas caras que llevaban 2 días delante de mí sin pestañear. En el salón estaban todos. Pero nadie me miró. Álvaro otra vez con el móvil. Don Julián tenía la tele encendida en bajo volumen, un documental sobre mariposas monarca que nadie estaba viendo. Doña Teresa desapareció en la cocina. El sonido de una tetera contra el mármol. Clara estaba sentada al borde del sofá. Codos en las rodillas. Cara entre las manos. Tampoco levantó la vista. No hasta que dije su nombre. Entonces sí. Despacio. Podrías al menos no esconderte, dijo. No era un reproche. Ni rabia. Era decepción. ¿Yana? No me estaba escondiendo, respondí. Y ni yo mismo estaba seguro de si era verdad. Me miró como si hubiera suspendido un examen que no sabía que estaba tomando. Me dejaste sola con ellos, dijo. ¿Crees que eso fue fácil? Abrí la boca. Pero no salió nada. ¿Por qué? ¿Qué podía decirle? ¿Que estuve en el baño mientras su familia me diseccionaba como a una rana que nadie planeaba coser? ¿Que vine a sentirme parte de algo y acabé siendo una anécdota? Ella se levantó. Rozó mi hombro al pasar. La toalla se me resbaló de las manos y cayó al suelo. No la recogí. Solo me quedé allí. El silbido de la tetera en la cocina. El susurro del narrador hablando de rutas migratorias. Don Julián se aclaró la garganta y fingió subir el volumen. Y entonces lo entendí. Esto no iba de ser aceptado. Iba de resistir. Y no estaba seguro de tener fuerzas para eso. No recogí nada.
Ni la mochila. Ni el cepillo de dientes. Ni la camisa que dejé en la silla. Solo caminé hacia la puerta de entrada. Como si de repente recordara dónde había dejado mis llaves. Como si eso bastara para explicar todo. Su voz llegó antes de que tocara el picaporte. Estás arruinándolo todo. Estaba detrás de mí. De pie. Los brazos cruzados. No lloraba. Pero su postura era tensa, rígida. Como si al no moverse pudiera contenerlo todo. No me giré. Creo que ya estaba arruinado. Dijiste que ibas a intentarlo. ¿Lo hice? Silencio. Podía oír el tic-tac del reloj de pared. Las hojas secas afuera, raspando el suelo del porche. Entonces, sentí su presencia. Don Julián había salido del salón. Lo sentí más que lo vi. Como ese retrato antiguo de un familiar que no te cae bien, colgado en una sala donde no pediste estar. Esto es lo mejor para todos, dijo. No sonaba cruel. Solo definitivo. Abrí la puerta. El aire de la tarde me golpeó con esa frialdad rara que no muerde, pero sí limpia. Como si el propio mundo dijera, ya puedes irte. Me quedé un segundo en el umbral. La mano aún en el pomo. Esperando a que alguna parte de mí quisiera quedarse. No lo hizo. Detrás, la voz de doña Teresa, suave, quirúrgica. No le llames tú. Llama a Arturo. Arturo. Un nombre lanzado como si siempre hubiera estado guardado en un cajón. Casi me doy la vuelta. Pero no lo hice. No pregunté. No hacía falta. La puerta se cerró sola detrás de mí. No fue un portazo. Fue un suspiro. Fuera, el cielo ya empezaba a palidecer. Daba la impresión de que el sol se había marchado antes que yo. Bajé los escalones del porche con las manos en los bolsillos. El dolor de cabeza seguía ahí, pero ahora era sombra. No filo. No sabía dónde iba exactamente. Solo sabía que me iba. Y que nadie me iba a detener. La parada era solo un banco metálico al borde de una carretera rural. A su lado, un buzón oxidado con forma de gallina. El cielo iba perdiendo color, como si alguien respirara a través de una cortina gris. El viento era seco. No helaba, pero dolía en las orejas. Me senté. No había coches. Ni casas a la vista. Solo campo. Solo aire. Saqué el móvil. 4% de batería. Sin mensajes nuevos. Miré el horario. Próximo autobús, 37 minutos. Bien. El dolor de cabeza ya no palpitaba. Ahora era solo una presencia lejana. Un eco. Abrí los mensajes. Busqué su nombre, Clara. No hice nada. Solo dejé el dedo suspendido allí, sobre la pantalla. Después bajé. Busqué otro nombre, Jonás. Mi amigo. El único que me dijo, semanas atrás. Eso no es una familia. Es un clan. Yo me reí. Pensé que exageraba. Ahora, escribí. Tenías razón. No era una familia. Era un clan. Pulsé enviar. El circulito de entrega giró sin prisa. Sin respuesta. Mejor así. Volví a la lista de contactos. Subí. Hasta el suyo. ¿Clare? No lo hice por rabia. Ni por orgullo. Lo hice porque ya no era parte de mi vida. Ni yo de la suya. Deslicé el dedo. Eliminar contacto. Confirmar. Su nombre desapareció como vaho en un cristal. Volví a guardar el móvil. Me arrebujé en la chaqueta. Y me quedé allí. Sin esperar que alguien viniera a buscarme. Sin esperar que me extrañaran. Solo esperando el autobús. Y eso era suficiente.